Bendecido día para todos mis amigos que están en contacto con esta transmisión. Una vez más, el pastor Santiago Escobar, deseándole que usted pueda recibir un consejo bíblico que le sirva para fortalecer su fe y seguir confiando en Dios. La reflexión bíblica de hoy está basada en San Lucas capítulo 22, los versos 31 y 32. San Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús estaba previniendo a Pedro de la crisis de temor, de la crisis de incertidumbre que iba a enfrentar Pedro en unos pocos minutos quizás, o poco tiempo después de esa palabra, porque ya faltaba poco tiempo para que fuera capturado Jesús y los discípulos iban a ser dispersos, porque estaba escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y Jesús le dice a Pedro que el diablo ha pedido permiso para zarandear a Pedro como a trigo. No era cualquier cosa. ¿Qué significa? Ellos sabían bien el significado de la palabra zarandear como a trigo, porque ellos sabían cómo se zarandeaba el trigo. La zaranda era una especie de hamaca en donde había un tejido y ahí metían el trigo y lo amarraban la hamaca, o sea, cerrada esa red, era una red fina en donde metían las espigas de trigo y ahí le daban con un palo pesado al trigo hasta majarlo de tal manera que se soltara todo el grano del trigo. Y después de eso, todavía ese trigo lo llevaban a un molino donde lo machucaban con una piedra, un molino de piedra donde le hacían revolver una piedra sobre él para que soltara la cáscara del trigo. El proceso era demoledor para el trigo. Y Jesús le está diciendo a Pedro que Satanás ha pedido permiso de zarandearlo como se hace con el trigo. O sea, le está diciendo: te viene una crisis, un problema que vas a sentir como lo que sentiría el trigo, si pudiera sentir algo el trigo. Pero yo he rogado, yo he orado para que tú no desmayes en la fe, para que no te falte la fe. Qué importante era eso para Pedro, porque lo único que le podía sostener para que Pedro no desperdiciara el tiempo de haber conocido a Jesús era la fe. Pero le dice: y tú, vuelto, confirma a tus hermanos. En otra palabra, le está diciendo: tú me vas a negar, tú me vas a dejar solo, tú te vas a apartar de mí, pero como la fe no te va a faltar, por esa fe que todavía te quede, vas a volver a mí. Así que cuando vuelvas, anima a tus hermanos, confirma a tus hermanos, reúne a tus hermanos, para que ellos también se afirmen en la fe. Muy importante entonces es la fe para todo creyente, para todo cristiano. Importante para nosotros hoy día que la fe no nos falte, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en donde hemos visto familiares, amigos perecer por la pandemia, y vivimos en la incertidumbre de que no sabemos si esa pandemia va a tocar también nuestra vida, pero no nos debe faltar la fe. Lo único que nos puede sostener es la fe. Pero claro, es una fe acompañada de prudencia,
Es una fe acompañada de sabiduría, porque la Biblia dice que el sabio teme y se aparta. Es una fe que tiene ojos espirituales. Es una fe que nos ayuda a obedecer a Dios, a seguir el consejo de Dios. Muy importante entonces que seamos ricos en fe. Una persona puede ser millonaria en dinero, pero si no tiene fe, esa persona es pobre. Porque es mejor ser rico en fe que rico en dinero. Porque cuando tienes fe, puedes obtener muchas cosas. La fe es la llave para obtener las promesas de Dios, porque todas las promesas de Dios se reciben y se hacen vigentes en nuestra vida, se hacen efectivas en nuestra vida cuando tenemos fe. Las promesas de Dios están ahí y Dios es fiel a sus promesas, pero no en toda la gente se cumple la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque no toda la gente aplica fe, pero los que aplican la fe reciben la bendición de Dios. La fe es como una llave para entrar a una bodega llena de provisiones. Una bodega puede estar llena de provisiones, pero si no tenemos la llave para entrar, no podemos morir de hambre afuera de la bodega. Pero la fe es la llave para entrar a la bodega de Dios, a la bodega de las bendiciones de Dios. Importante entonces es que le pidamos al Señor, como lo hicieron los discípulos en cierta ocasión, que le dijeron: aumentanos la fe. Y que nosotros le pidamos a Dios que aumente nuestra fe, pero que nosotros también alimentemos nuestra fe. Procuremos alimentar nuestra fe. ¿Cómo alimentamos nuestra fe? Escuchando testimonios de fe. Los testimonios negativos no son testimonios de fe. Y lamentablemente las noticias que vemos a diario no alimentan nuestra fe, sino nuestro miedo, nuestra incertidumbre, el pánico. Pero, ¿qué estoy tratando de hacer? Alimentar su fe. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Quiere usted alimentar su fe? Escuche menos noticias y escuche más alabanzas para Dios. Lea más la palabra de Dios, memorice las promesas de Dios y dígale: Señor, ayúdame a creer, a confiar en ti, porque todas las promesas de Dios son firmes, son fieles. Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Él es fiel a sus promesas, pero solo se hacen efectivas en los hombres y mujeres que aplican fe. Importante entonces que usted y yo, a la hora de orar, en vez de pedir cosas materiales, le pidamos al Señor: aumentanos la fe, porque si tienes fe, puedes obtener cualquier otra cosa. Cualquier cosa que necesites, sea sanidad, sea provisión de lo que sea, lo puedes obtener porque Dios lo tiene. Dios es todopoderoso, a Él no le falta nada. Él tiene todo lo que nosotros necesitamos, pero se recibe, ¿cómo? Por fe. Pídele al Señor que le aumente la fe y usted mismo trate de alimentar su fe. Júntese con personas de fe. Porque la Biblia dice que el que se junta con sabios, sabio será. El que se junta con personas de fe, aumentará su fe también, porque hablarán de cosas positivas. El que se junta con personas negativas, solo de tragedias van a hablar, y su fe no se va a aumentar, su fe va a menguar. Que Dios nos ayude a caminar en fe, porque Jesús oró no solamente por Pedro para que no le faltara la fe. Jesús quiere que a usted y a mí tampoco nos falte la fe. Que Dios le bendiga.